Hola, paz de Dios. La palabra que tengo para compartirte está en Romanos capítulo 7, versos 7 al 25. Bueno, acá Pablo habla un poco de el pecado que mora en mí. Y es como que le da mucha prioridad o lo expone al pecado, es como que guarda. El pecado no solamente está a mi alrededor, sino que está en mí. Hallo esto, que el mal está en mí. Entonces digo, wow, lo que me llama la atención es que este estaba lleno del Espíritu Santo y aún así dice el pecado que mora en mí. Nada que el Espíritu Santo que mora en mí me da la fuerza para vencer. No, no, no. Él dice el pecado que mora en mí. Esa ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Es como que guarda. No solamente somos influenciados del lado de afuera, sino del lado de adentro. Que nos hace tropezar. Eso que nos hace tropezar el conocimiento, eh, esa ley en nuestros miembros. Está complicado, pero bueno, digo, este está lleno y habla del pecado que mora en él, que tenía lucha, que se equivocaba, que pecaba también, con la carne. Pero es lo que nos pasa a nosotros. Lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos esa lucha. Y lo bueno es que Pablo decía, bueno, eran crack del Evangelio. Y la verdad es que la pasaban igual que nosotros. Y por lo que veo también padecían, o más que nosotros, mucho más, por estar llenos de Dios, pasaban cosas peores, pero veían la gloria de Dios. Eh, Era necesario. Es más, cuando el Señor como que lo reclutó y le dijo, él tiene que ver o va a ver lo que es necesario padecer por la causa o por el Evangelio, algo así le dijo. A uno le dijo así. Así que es guapo, va a tener que saber lo que padecen los hijos de Dios. Porque muchas veces padecemos cosas injustas, pero por la causa. Bueno, eh, te comparto esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nada, a mí me gustó, está buena, porque tiene una de rollo en la cabeza y yo un poco que lo entiendo. Y nada, te lo comparto. Bueno, dice así. Eh, Verso 7. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, la ley, el mandamiento, cuando vino a él, le trajo revelación. Wow. ¿Sabes? Me di cuenta que soy un codicioso. Codicioso era loco. Codicio lo demás. No sé. Tengo eso. Y produjo eso en mí y me di cuenta que tenía todo eso en mi corazón. Y más. Qué sé yo. Eh, es como nosotros. A veces cuando venimos a Dios no sabemos mucho. Y después vas aprendiendo, te vas metiendo las cosas de Dios en la palabra, en llenarte, tenés hambre. Y eso es así como querés estar en todas estas, en la otra, en el culto, en los servicios, esto, porque hay hambre. Y después, bueno, te llega la revelación y esto, está mal lo otro, tengo que cambiar esto. O conoces, tenés el encuentro con Dios y decís, lo que yo hacía estaba mal. Bueno, lo mismo. Me di cuenta que produjo en mí eso. El pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, el pecado se pudo ver por medio del mandamiento, si no es como que no estaba, no me daba cuenta. Es como que tomó lugar ahí y lo vi. Ahí estaba. Yo estaba en pecado, era un codicioso. Tenía codicia. Después dice, porque sin la ley el pecado está muerto.
Y esto me gusta, porque digo, bueno, sí, para ellos, los de Israel, ¿no? Vino la ley. Bueno, y ahí se dieron cuenta lo que era pecado, lo que no le agrada al Señor. Para nosotros vino los mandamientos. Y vos decís, bueno, sí, ponerle sin... Y yo escuché también a unos cuantos que decían, bueno, el pecado existe porque existe la palabra que te dice que es pecado, pero si no, no existiría, pero sí, en parte más o menos estoy de acuerdo en eso. Pero no es que no existiría, sino que permanecería oculto de nosotros. Porque dice, el pecado está muerto. O sea, para nosotros el pecado estaría muerto si no conoceríamos los mandamientos. Y es más, la ley, las leyes se rigen un poco por los mandamientos también de Dios, aunque ahora se están apartando mucho de esas cosas, de lo sano, de lo puro, así que dejémoslo ahí. Pero para nosotros, si no hubiese venido la palabra del Señor, el pecado estaría muerto, es como que no existe para nosotros. ¿Qué pecado? Para mí está bien lo que hago, ¿entendés? Algo así. Porque sin la ley o sin el mandamiento, la palabra de Dios, el pecado estaría muerto para nosotros, pero realmente existe. ¿No? Sería un problemita. Eso que nos da muerte eh, estaría oculto de nosotros. Después dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, ahí te está diciendo, ese pecado que supuestamente estaba muerto, ¿no? Revivió, salió a luz que estaba vivo y que estaba no solamente alrededor mío, sino que estaba en mí y que yo estaba en pecado. Es como cuando te cae la ficha. Revivió y yo morí, o sea, me di cuenta de que ese pecado vivo en mí me mataba. Como ese pecado que estaba en nosotros en el pasado con él, nos mataba. Ustedes estaban muertos en delitos y pecados y esto de Dios nos llamó a su luz y nos dio vida con él. Pero estábamos muertos, al igual que el pecado. Pero Dios tuvo misericordia. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Claro, es como que le reabrió el entendimiento, le recayó la ficha. No, era así, es para vida. Pero me di cuenta que estaba en la muerte. Estaba en muerte, estaba sumergido en la muerte. Creyendo estar vivo, moría. Porque el pecado tomando ocasión, dice otra vez, por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Por eso dice, el pecado se hizo ver por medio del mandamiento. Me engañó. Ponele que el pecado te engaña. Te dice como que está bueno, te hace ver como que no pasa nada. Así es el pecado. Me engañó, dice. Pero tomó lugar por medio del mandamiento. Por medio de la palabra se ve, aparece, estoy acá. Pero me engañó. Pensé que estaba bien. Pensé que lo que hacía estaba bien. Y a veces nos pasa también, pensé que estaba bien lo que hacía. Pero escudriñamos en la palabra y nos damos cuenta que estaba mal. Que hay que cambiar eso. Me engañó, dice Pablo. Y por él me mató. Ese era el fin del pecado es la muerte. Es la muerte, sí, ya sé. Muchas veces pecamos, está la misericordia, la gracia, sí, la salvación. Mira, a veces sí somos librados. La muerte no llega en el acto, cuando pecamos, obvio, ¿no? Por ejemplo, Adán iba a pecar, ¿no? Ella agarró, bueno, platicó con la serpiente, dijo, come, no pasa nada, agarrá de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal. Y ella dijo, no, el Señor, qué sé yo. No, el Señor dijo, y qué sé yo, pero bueno. La serpiente la convenció, la enredó y ella cayó, bueno, pa. ¿Sabes qué? Y ella se dio cuenta que no murió. Entonces dijo, bueno, le doy a Adán, si igual no morí. Entonces el Señor se habrá equivocado en esto, o nos engañó, qué sé yo. Porque si supuestamente, si el Señor dijo, de cierto, si comes de ese árbol, de ese fruto, de cierto vas a morir. Y yo no morí.
Entonces le doy a Adán. Y Adán dijo, y le llevó a Adán, y Adán vio que tampoco ella, o sea, ella no murió, comió de ese fruto. Yo comí, y lo estoy parafraseando. Ella se lo dio, toma, no pasa nada. Mirá, no morí. Entonces Adán dijo, es verdad. Entonces él también comió. Sí, es verdad, en el acto ahí no murieron, pero al tiempo vino la muerte para los hombres. O sea, y hasta por el pecado se fue acortando los años que vivíamos, o que vivían los seres humanos, ponele. Ahora vivimos menos todavía. Y hay gente que es joven y parecen viejo por el pecado, por las cosas que hacen, por la vida que llevan, la noche, la fiesta y todas esas cosas. Se nota, o por el dolor del corazón. Pero bueno, es otra cosa. Pero la muerte está ahí. Está ahí. Esta carne tiene que morir. Pero es evidente. O sea, nosotros nos confiamos, sí, si yo mañana me voy a levantar. Si Dios no viene más, y esto, lo otro. Y siempre escucho esa. A menudo escucho esa y no, pero Dios no es así, Dios es amor. Le falta conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando se acerquen más a Dios, se van a dar cuenta de que Él es amor, sí, pero también es digno de temer. También es un Dios al que se debe temer. Yo lo conocí así también. Me acerqué más y lo conocí también y dije, este es peligroso. Pero hay gente que no lo conoce, solamente conoce la letra, pero no el espíritu, no en profundidad. Pero cuando lo conozcan más, digan, oh, estoy temblando. Realmente este tiene poder, tanto para dar vida como para quitarla. Así que me gusta esa gente que te predica eso porque realmente lo conocieron. Por eso los apoyo y les pongo like todo, así que... porque la verdad, Dios es así. Bueno, eso es otra cosa. Eh, se entendió eso. Después dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, la ley era buena. Era para... les traía revelación, o sea, del pecado, manifestó eso que estaba oculto. Igual la palabra manifiesta lo oculto de las tinieblas. Si no estaríamos revendados y no veríamos nada. Iríamos directo para ir por él. Pero Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso. Dios nos ama realmente. No quiere que ninguno se pierda. Bueno, a ver. Después dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, o sea, de ninguna manera, o sea, no pasa nada. Sí, él murió a sí mismo, qué sé yo, pero realmente dice, no, o sea, fue para bien, para mostrarme la verdad de en qué termina el pecado, en donde estaba yo. Es para bien. Si conocí a Dios y mejor no haberlo conocido. Pero realmente te abre los ojos de lo que estaba oculto ahí. Dice que a fin de que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es como, yo tiro por tirar, ¿no? Exageradamente pecaminoso. Es como que te das cuenta, yo estaba mal en esto, pero me doy cuenta que esto también estaba mal. No solamente codiciaba esto, sino que también hacía esto, y sé que, wow, sobremanera pecaminoso. Realmente se manifestó que era realmente en sobremanera pecaminoso. Lo que era. Salió a la luz todo con él. Porque sabemos que la ley
es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Esto me gusta. Sí, la ley es espiritual, vino de Dios. Y los que vivían en la ley o viven en la palabra de Dios son espirituales. Pero dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es como, es un ejemplo mío, ¿no? Expuesto al pecado. O propenso a pecar, porque estoy en la carne. Esta carne quiere pecar. Y es una lucha. Es una lucha que tenemos nosotros todos los días. Después dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, no entiendo por qué me equivoco en esto. ¿Por qué caigo si sé que está mal? Sí, gracias a Dios que nos limpia. Pero caigo en esto y no lo entiendo. No entiendo. Es el pecado que mora en nosotros, que nos hace caer. No queremos, sabemos que está mal, pero nos hace caer. No justifico el pecado, qué sé yo, sino que a veces, hasta intencionalmente, haciendo la voluntad de Dios, caemos. Nos manchamos, nos ensuciamos. Le servimos y ensuciamos a veces nuestra mente. No entiendo por qué, pero me ensucié acá. Me ensucié acá, me lastimaron. Me ensucié mis pies. Pasa. Pasa. Lo que aborrezco, eso hago. No quiero desobedecer a Dios, pero lo hago. Y si lo que no quiero es esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, ¿ves? La ley es buena, me quiere salvar de lo malo. Lo que Dios aborrece. De eso me quiere salvar. Eso dice Pablo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ese pecado que nos hace tropezar, ese pecado estaba igual en él, estaba lleno de Dios. Pero aún así era tentado, aún así se equivocaba, era humano. Te das cuenta que solo Dios es santo, 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 que solo Dios es bueno. Porque Él habla del mal que mora en Él. Y nos damos cuenta, ¿ves? Dios es bueno. El único que realmente es bueno es Dios. Nosotros somos defectuosos, sí, nos perfeccionamos y qué sé yo. Pero tenemos defectos. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, ya lo sé, ya me di cuenta. No está solamente a mi alrededor, sino que está en mí eso. El mal está en mí. Y vos decís, che, Pablo, sos un hijo de Dios. El mal está en mí. Sí, quiero el bien. Quiero el bien. Pero allá a que lo haga por mérito mío, de mi carne, no. Por eso es todo para la gloria de Dios, porque es Dios en nosotros. Mi carne no quiere saber nada. Es más, Dios me manda a hacer esto y no podría hacer lo otro. No, otro día. Predicarle a aquel. O hablarle, abrazar a esa persona. No, mi carne no quiere. No, porque esto puede pasar eso. Y si Dios te dice hacelo, es porque Dios es Dios. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Es la carne, es la carne. El espíritu, nuestro espíritu quiere, el espíritu quiere. Pero la carne, no. Che, anda a trabajar a la viña. Ahí voy, pa. Y el otro, ¿sabes qué? No, no quiero ir. No voy a ir. Y el otro que dijo, ahí voy, sí, ahí voy. A la orden. Ni fue, mentiroso. Y el otro que dijo que no, luchó con su carne y fue. Es una lucha. Es una lucha. Y a veces te dicen, no, no lo hagas porque estás renegando. Sí, a veces lo haces renegando,
y Dios te aplaude porque bien, o sea, estás luchando con tu carne. No sé si está mal mi punto de vista, pero luchamos con la carne. No quiere la carne. Anda a servir. No quiero. Anda a servir. No quiero. Y ese hijo rebelde luchó con su carne y fue. Fue. Anda. ¿Se entiende? Es la carne, nos pasa todo. A mí me pasa también. Ah, me perdí. ¿Dónde estaba yo? Bueno, dice así, en el verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, siempre dice, no es mi hombre interior con el cual sirvo al Señor en el Espíritu, es mi carne, es el pecado de mis miembros. También el conocimiento, porque obvio pasa por acá. Y los miembros quieren hacer lo que alguna vez hicieron. Hay iniquidad en el corazón. Es complicado, es una lucha. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Acuérdense, Pablo estaba en Cristo, tenía la mente de Cristo. O sea que la ley de sus miembros se rebelaba, la carne, ¿no?, contra la ley de Cristo. Acuérdense, nosotros tenemos la mente de Cristo. En esa nos renovamos, en esa andamos, en esa recibimos revelación, en esa mente. Porque hay palabras que ya conocemos, pero hay mucho más que te abre el entendimiento y dices, pues, esa no la sabía. Eh, contra la ley de mi mente, porque él servía a Dios, Pablo servía a Dios, se esforzaba, loco, era así, pero erraba. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, esa ley del pecado se rebelaba contra la ley de Cristo y a él lo llevaba cautivo, ponerle a la ley que está en sus miembros, o sea, a pecar. O sea, era como una lucha. Mirá, si nosotros llevamos, dice que hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, ¿no? A la obediencia, algo así. Y luchamos contra eso. Yo pongo adoración, palabra de Dios, en todo lo puro, lo honesto, en eso pensad, dice. Y la mente se atacaba todo el tiempo. Y veo como piden oración por esto, por lo otro, acá todo el tiempo. Y hay que estar meditando en la palabra de Dios, adorando, cerrándole la puerta al enemigo. Imagínate, luchamos para llevar ese pensamiento cautivo. Nos cuesta, no se sale así nomás. Dice, llévenlo cautivo. Cuesta, pero aunque se resista, llévenlo cautivo. Por eso te va a costar. Me cuesta, pero solo así le vamos a ganar. Y esta ley del pecado llevaba cautivo a Pablo a la ley o ponerle de los miembros a pecar. Es como que lo atacaba una y otra vez, porque estaba en él eso, en la carne, en sus miembros. Es como, pecá, haz esto. No, pero eso no es de Dios, es la carne. Fallé, me equivoqué. Es como que lo atacaba una y otra, y lo lleva cautivo a la ley que está en mis miembros. Como que lo cautivaba a errar, a pecar. Su carne, la lucha es así. Por eso hay que estar lleno de Dios, porque tenemos esa fuerza extra, porque Él contaba con eso. Pero aún así, para que exponer el pecado, nos dice, el pecado que mora en mí. Yo tengo lucha, ustedes también. Después dice, miserable de mí.
me di cuenta que este cuerpo quiere que yo esté en la muerte, quiere que yo me pierda. Este cuerpo busca la perdición. Miserable de mí, que me librará de este cuerpo de muerte. Rayo, ¿ves? Este cuerpo nos juega en contra. No quiere que seamos salvos. Miserable de mí. Este cuerpo ya probó lo que es el pecado. Y Pablo, tremendo. Había probado cosas, era así. Miserable de mí. Vos ya probaste cosas. Ya tu cuerpo ya sabe. Miserable de vos. Pero Dios nos libra, ¿sabes qué? Dios nos ayuda. Él nos limpia cada día. Para el que quiere, se puede. Después dice, bueno, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la carne, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, ¿qué pasa acá? O sea, yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios. O sea, solamente, Pablo, pensás en la palabra y no la haces. No, o servís con la mente, o medito en la palabra y nada más, la sé y nada más. No, en el hombre interior, en el espíritu le servía a Dios, a la ley de Dios le servía a él, solamente a él, en el espíritu. Pero en la carne, obvio que también usaba su carne, ¿no? Evidentemente, pero más con la carne, con la ley del pecado en la carne, a la ley del pecado, o sea, me equivocaba, o sea, él erraba, se equivocaba con la mente, en Cristo, en el Espíritu, en la mente de Cristo le servía a Dios, bien, pero con la carne se equivocaba, como nosotros, es normal, pero hay que esforzarnos para luchar contra eso. Si no luchás, bueno, no es normal, vos ya te dejaste vencer por el pecado, pero si luchás, Dios te ayuda, y te limpia, está con vos. Vamos que se puede. Pero si te rendiste, la onda es que luches, la onda es que quieras cambiar y ser diferente. Pero los que se rinden es diferente. Pero bueno, mientras estés con vida, dale, ponete las pilas. Así que es así, es una lucha. La carne, el espíritu. Quiero, pero mi carne no quiere hacerlo. Tengo buenos deseos, pero mi carne no quiere ejecutarlos. Es una lucha. Bueno, pero igual te quiero compartir un versículo, bueno, no, un pedazo, bueno, está en Efesios, una fracción de la palabra, no un pedacito, que está en Efesios 5, capítulo 18 al 20. Bueno, acá habla, dice así, sí, Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, busquen estar llenos, le dice a los Efesios Pablo, en una de sus cartas. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, yo digo, no me los imagino mucho en esa. Bendice alma mía, Jehová. Y el otro, eh, no sé, alzaré mis ojos a los montes, que se hablen así, es raro, es como muy de teatro, pero no, es verdad. Cuando
están llenos de Dios, fluye eso. Los salmos, aún en la escritura, fluye dentro de nosotros. Por eso dice, busquen estar llenos, eso va a fluir. Yo veo gente que adora así, pero no fluye tanto así. Los salmos, no sé, verás el lugar del impío, hermano mío, y no estar ahí. Bueno, pero cuando uno está en Dios es como que se comparte palabras, se van edificando. Así, es verdad. Después dice cánticos espirituales, alabando, o sea, uniéndose para adorar al Señor. Aunque no estén en una reunión, se ponen, qué sé yo, en una parada, en una esquina y empiezan a adorar y no le importa nada. Porque están llenos de Dios, no le importa nada. Estos están llenos de mosto. ¿Qué están diciendo? ¿Sabes por qué? Porque no le importaba nada. Hablaban en lengua y esto sí. Hablaban de las maravillas de Dios y daban testimonio. ¿Ves? Porque estaban llenos. Fluye, fluye, fluye eso. Por eso digo, ¿cómo hacer para que nuestros hermanos en Cristo hablen así o qué sé yo y adoren? Y porque están llenos, cuando vos estás lleno, qué sé yo, fluye. Bueno, después dice, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones llenos de Dios, una re gratitud en el nombre de Jesús. Están re llenos de Dios. A lo que voy que también dice, me llama la atención y me gusta, que dice en esta parte, bueno, en el verso 18, no os embriaguéis con vino, le dice a los efesios, en el cual hay disolución, ya saben. Ahí pierden el control y son un mal ejemplo, hacen cosas malas. La gente los ve, sí, obvio. Pueden tomar. Jesús tomaba, comía. Es más, dice, vino Juan, que ni come ni bebe. Dice, este demonios tiene. Este no come cosas y ¿cómo puede estar de pie? Espiritual, Juan. Pocas veces lo veían que comía, Juan. Este demonio tiene. ¿Cómo puede mantenerse en pie? En pie. En pie. En pie. Y después y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, demonios tiene. No, perdón. Oh, ¿cómo me confundo, loco? Dice, y aquí un hombre comilón y bebedor de vino. No puedo cortar eso, pero bueno. Y así le decían a Jesús. Jesús andaba en la fiesta, comía, bebía, no se ponía borracho. Tenía autocontrol. ¿Cómo me equivoco, chico? Tenía autocontrol. Hay que tener control, si no sos mal ejemplo. Si vos tomás frente al hermano que es débil, se va a poner a tomar como vos y va a caer otra vez en lo mismo. O sea, sean sabios. La gente los mira. Después, mira esos cristianos. Mira. Es así. Bueno, pero me gusta esa parte. Eh, bueno, Jesús no se contaminaba, ya saben eso. Se mantenía puro, santo, hay que hacer eso. Realmente si sos débil, no lo hagas. Después dice, bueno, esta parte me gusta, no se embriaguece con vino, en el cual hay disolución. O sea, el ebrio le da, le da, le da hasta que se cae, hasta que queda ebrio. Y tiene una barriga así de ebrio, está lleno de vino. Le dice, ustedes no busquen eso, no busquen eso. O sea, busquen ser llenos del Espíritu Santo. O sea, denle a la palabra, denle a la palabra, a la oración, a la oración. Llénense de Dios, busquen, 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 hasta que estén llenos de Dios. Por eso me gusta que, como que dice, no busquen eso, sí, busquen esto. Busquen así. Y a veces te cuesta porque dices, che, no me lleno. Buscá, buscá, buscá hasta que te llene de Dios. Yo tuve experiencia en la iglesia, me tocó el Espíritu Santo así y parecía re borracho. Así, wow. Y
No sé si se dieron cuenta, pero no me interesa. Y había una chica al lado mío y como que se quebrantó. No solamente me tocó a mí el espíritu, sino que a ella también se quebrantó. Y yo estaba re así, re borracho, así como, pero en el espíritu, obvio. Y si me veía alguien me decía, está re borracho, pero no, estaba en el espíritu. Estaba todo así. Wow. Y veía así, así estaba. Wow. Se sentía re bien y sentía una paz increíble. Pero bueno, una de mis experiencias, ¿no? Bueno, busque, no, ¿sabes qué? Soy demasiado religioso, me dicen religioso, si busco demasiado, si escucho mucho adoración o si alabo mucho, si predico mucho, si estoy con la palabra, si oro, soy demasiado. Cuando dice orad sin cesar, o sea, en todo tiempo, donde sea, hacete un lugarcito y orá y buscá, y Dios te va a llenar porque Dios ve el esfuerzo y empieza a sanarte, empieza a trabajar en vos, en la intimidad, también está en lo público acompañándote, así que buscá llenarte de Dios, porque el ebrio le da hasta que se llena, y el que quiere estar lleno de Dios le tiene que dar, le tiene que dar, le tiene que dar, le tiene que dar hasta que se llene, ¿se entiende? Así que, nada, perdón por los errores porque a veces me trabo y me confundo algunas cosas. Pero dale, va. Nada, te bendigo. Espero que la palabra te haya servido y haya llegado, así que te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén.